Pero el diario La Hora nos sorprende el día de ayer con un titular muy interesante, llama la atención. Según un ministro, se propone arresto domiciliario a medida sustitutiva. No habría cárcel por portar droga para el consumo. Alegría de unos, beneficio de otros, pero propuesta no pretende despenalizar portación de pequeñas cantidades de droga, sino revisar el Código Penal y evitar el hacinamiento en las cárceles. CICIG sugiere elaborar mecanismo para evaluar la honorabilidad, esto para los procesos de las comisiones de postulación. Y por último, en Prensa Libre, deniegan acceso a la prensa, Tribunal Supremo Electoral y Corte Suprema de Justicia bloquean información, esto por relación a que este medio de comunicación solicitó información y le fue negada. Con base a todo esto, mi estimado Edgar, quisiera enfocarme en algo para tratar de hacer una relación de temas. Si bien es cierto que tenemos un sistema perverso, usted me corrige, mucho de este sistema se ha debido a las malas prácticas de sus acciones. Una de esas pueden ser las propias leyes que nos rigen. Y en ese sentido, está ahorita independiente del tema de los niños migrantes, escoge y estira sobre el proyecto de inversión y empleo. Edgar, ¿qué conocen ustedes, qué información tienen ustedes acerca sobre ese proyecto de inversión y empleo? Mire, el supuesto de este proyecto de ley es que exonerando determinados impuestos a las empresas extranjeras que se acojan al régimen que establece la ley, pues eso atraerá muchas inversiones extranjeras. Pero el problema es que ya tenemos un régimen que está por finalizar, que se otorgó bajo el nombre comúnmente conocido de la ley de maquilas. Muchas empresas maquiladoras vinieron y se instalaron bajo ese régimen, y entonces es que se vivió la proliferación de esas empresas maquiladoras. Bueno, tal impacto tuvo esa ley que actualmente uno de los principales rubros de exportaciones de Guatemala hacia Estados Unidos es cabalmente el de aquellas empresas que están beneficiados por ese régimen. Pero de paso, algunas otras empresas nacionales, grandes empresas nacionales, también se han acogido a ese sistema. Entonces esta ley lo que pretende es prorrogar, bajo otro nombre, las exoneraciones fiscales. Le hace principalmente el impuesto sobre la renta. Pero resulta que nosotros tenemos un Estado que vive, para decirlo en buen guatemalteco, permanentemente en trapos de cucaracha. No le alcanzan los recursos para cumplir con sus obligaciones en educación, en salud, en protección a la infancia. Eso, dar durante 65 o 75 años exoneración del impuesto sobre la renta, bajo un régimen que dudosamente va a traer nuevas inversiones, es realmente de pensarlo. Y en cambio se están dando canales para que se fuguen ingresos que el Estado podría tener. Edgar, quisiera que usted me ayude a interpretar las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio. Le leo esta parte de la nota que aparece publicada en el diario El Periódico. La nueva legislación es tachada de excluyente y de carácter de un análisis comparativo y técnico. El presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala, Jorge Briz, y vicepresidente del CACIF, dio a conocer la postura de su organización. Mantienen al otorgamiento indiscriminado de privilegios fiscales que se concretaría de ser aprobada la inversión 4.644, Ley de Promoción, Inversiones y Empleo. Lo que me llama la atención es lo siguiente. Briz resaltó que lejos de generar más empleo, esa normativa ampliaría la base de exoneraciones fiscales, pero dice a sectores específicos del país. Guatemala tiene problemas serios en seguridad, infraestructura, salud y educación, y para superarlos necesita más ingresos fiscales, y que es precisamente lo que no hace esta iniciativa, porque otorga hasta 65 años de exoneraciones. Esa parte ampliaría la base de exoneraciones
a sectores específicos. Entonces pareciera que esta ley fue creada con cierta dedicatoria. Bueno, eso es lo que ¿Cómo lo ven? Eso es lo que se dice, ¿verdad? Uh-huh. Llama la atención que hoy también en estos mismos medios aparece un campo pagado de un grupo de gremiales o de agrupaciones empresariales que representan el modelo económico que está vigente en el país. Este modelo que pone el énfasis en la exportación, hace 30 años se decía, de productos no tradicionales. Le hace azúcar, le hace cardamomo, y del cardamomo y del azúcar pasamos a los textiles, y de eso a los berries. Y ese modelo, ¿cuál es el concepto de ese modelo? Es que tenemos que vender en el exterior, ¿verdad? Tenemos que producir cosas que el mercado exterior nos está, pero no el mercado exterior en general, el mercado exterior que es Estados Unidos. Nosotros nos convertimos en el proveedor de mini vegetales, en el proveedor de rosas, en el proveedor de agrocombustibles para una sociedad como la de Estados Unidos. Y entonces se supone que eso va a traer recursos y va a producir el desarrollo. Ese modelo ha fracasado. Y la única verdadera exportación no tradicional exitosa, lamentablemente, es la exportación de seres humanos, de migrantes. ¿Verdad? El único rubro, o el principal rubro de mantenimiento de esta economía, son los migrantes. No sé si ya dije la cifra. Estamos por más de 5.000 millones de dólares que ingresan por remesas familiares. Entonces, ese modelo fracasó, y esta ley lo que hace es reforzar ese modelo sin que, a su vez, dé garantías de que el Estado se va a fortalecer y va a poder cumplir sus obligaciones en materia de salud, educación. Seguridad, que es una demanda tan sentida de la población. Y en consecuencia, el planteamiento de Brice no deja de tener sentido. Uh-huh. ¿Cómo estamos dando exoneraciones para fortalecer un modelo que ha demostrado su incapacidad? Con el agravante de que se deterioran las instituciones encargadas del cobro de los impuestos. El drama que está viviendo la SAT es terrible. Una institución que no termina de llegar a la mayoría de edad, no le están dejando ni siquiera llegar a la mayoría de edad, y ya están hablando de una reingeniería, de la incapacidad, el minar las capacidades de la institución para cumplir sus funciones. Y entonces, la misma SAT, y no sería raro que en el juego político esto esté pesando, la misma SAT en su momento se opuso a esta ley. Eso es cierto. Fíjese que aquí aparece esta nota. La voy a hacer por relación. Iniciativa de inversión y empleo está en debate, persisten dudas por aprobación de ley. Sin embargo, pongámosle atención a esta parte. El Congreso podría conocer y avalar norma hoy de urgencia nacional. Se necesitarían 105 votos de los diputados. Es una cantidad grande, y vimos cómo en otras ocasiones, como el tema ese de los préstamos, Dios me guarde, asistieron los diputados, así presentables como niños bonitos de escuela, llegaron a la clase, y solo para aprobar sin tanto pleito. Este tipo de situaciones, Edgar, que como usted bien señala, se dan dentro de un marco donde no se tiene esa visión a mediano y largo plazo, sino cortoplacista, ¿no? Por ejemplo, aquí en el periódico, ¿traería inversión? ¿Y qué hay sobre el tema de la recaudación? También preguntan. Aquí en este párrafo leemos, otra de las discusiones es la inversión y los puestos de trabajo que la nueva ley traería al país. Estuardo Castillo, presidente de Agespor, habla de que en un mediano plazo, entre 2015 y 2016, se podrían atraer más de 400 millones de dólares que generarían 100.000 empleos. Bake es muy crítica y afirma que El Salvador ya tiene una ley así y es el país de Centroamérica que menos inversión extranjera ha recibido en los últimos años. Además afirma que el problema es que no existen estudios que prueben los resultados de otros países ni de los propios beneficios de la ley de fomento de desarrollo de la actividad exportadora y de maquilas.
Pero en y la recaudación, una de las grandes luchas y preocupaciones es cómo golpeará al fisco la exoneración fiscal de empresas. La postura de los exportadores es muy diferente, ya que en su opinión lo que se deje de recibir de impuestos sobre la renta se cubrirá con lo recaudado en impuestos directos como impuesto al valor agregado IVA, que podrían generar más de 21 millardos, y debido a que al hacer crecer la economía se hacen crecer los ingresos. Pero en esta parte subrayada, en los primeros 3 años se perderían aproximadamente 1.3 millardos anuales. Con la posibilidad de que vengan más empresas e inversiones, se podría dar un efecto multiplicador, porque van a demandar más y contratar más, y en ese momento se puede dar la situación donde se podría aumentar la recaudación por otro lado. Edgar, usted conoce mucho sobre el tema de economía, y entenderlo pues muchas veces complica esa situación. Perdona que se lo diga de esta manera muy coloquial. Enséñenos, explíquenos, aclárenos esto con manzanitas, ¿cómo entender esta? Lo que se dice aquí es bastante claro, y yo se lo puedo poner históricamente. ¿Cuántos años tiene este modelo de estímulo de las exportaciones, la llamada panacea de las exportaciones? Tiene 30 años, y en 30 años el país no ha salido del subdesarrollo, al contrario, sus problemas se han agravado. No es cierto que por la reducción de impuestos vayan a venir más empresas. ¿Por qué llegan las empresas de otros países, las empresas de economías más desarrolladas, a un país pequeño como Guatemala? ¿Por qué? ¿Cuáles son los atractivos? A ver, el famoso caso de Intel en Costa Rica. Intel es fábrica de tecnología de punta. En su momento tuvo en la balanza a escoger entre Guatemala y Costa Rica. Se fue a Costa Rica. ¿Por qué se fue a Costa Rica y no se quedó en Guatemala? ¿Cuáles fueron los aspectos que evaluaron? No evaluaron los impuestos. No es porque paguen menos o más impuestos, no. Se van a aquellos países donde el nivel educativo de los trabajadores es mayor, donde su capacidad tecnológica, sus conocimientos son mayores. Punto número 1, preparación. Punto número 2, seguridad. Van a aquellos países donde encuentran mejores estándares de seguridad, y no solo seguridad en las calles, para no poner en riesgo su inversión, ¿no? Por supuesto, sino también seguridad de que las cosas, las reglas no van a variar, y seguridad frente a la corrupción. Es que cuánto le piden de mordida a una empresa para instalarse. Es que no es el impuesto que aparece en el papel, es el impuesto o las exenciones que le hacen a las empresas. Eso lo evalúan. Los grandes capitales en el mundo tienen bien mapeados a los países. Por eso existen los índices de lo que le llaman el clima de negocios en cada país. Y cuando vamos a ver, Guatemala siempre está en los últimos lugares, porque no atendemos cosas básicas. ¿Cómo van a invertir en un país donde el 55% de la infancia está desnutrida? Quiere decir que esos niños convertidos en adultos van a tener capacidades intelectivas menos desarrolladas, menos habilidades. ¿Cuál es el promedio de escolaridad de Costa Rica versus el promedio de escolaridad de Guatemala? No estamos hablando de un país de Europa, no, estamos hablando de un país centroamericano. Y que es muy, muy diferente. Por supuesto. Entonces, eso es lo que se ve. Es eso de que van a venir más inversiones porque hay menos impuestos, es una falacia, es una mentira. Es una mentira. Y es que miren, estimados televidentes, la pregunta que siempre me llama la atención cada vez que iniciamos un programa es: ponete en el lugar del ciudadano, y la pregunta es: ¿y esto en qué me beneficia o en qué me perjudica? Cuando entendemos mucho de esto, como decía Edgar, o lo vemos de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, vemos que estamos en medio de ese remolino. Porque independiente de cómo sean las actitudes, si continuamos con este sistema que nos mantiene con esta economía fallida, pues tarde o temprano quienes están más o menos
van a empezar a decaer y los que están mal van a terminar muy mal. Y mucho depende también de esas acciones políticas, que es donde se retuerce el sí o el no. Quiero enfocarme ahora en este aspecto y que lo señaló Edgar en su momento. Persiste promoción electoral, fin a plazo para retirar la campaña. Los partidos políticos se vieron obligados por mandato del Tribunal Supremo Electoral a que retiren toda clase de campaña política. Edgar, estas acciones más me parecen de forma y no de fondo, porque si no van a buscar otra manera de poder seguir jalándose a la gente, de seguir haciendo su propaganda. Mire, digamos que en el corto plazo, si la medida del Tribunal Supremo Electoral se cumple, eso es beneficioso, porque nos habla de un tribunal que recupera su capacidad de ejercer su autoridad. El problema con el tribunal anterior, en su composición anterior, es que todo el mundo se reía de él. Si ahora este tribunal, por lo menos esto logra, habría que verlo como algo positivo. Claro, no tiene ya mucho sentido, porque a la vuelta de pocos meses ya vamos a estar en campaña. ¿Qué sentido tiene que hagan un receso de 6 meses si ya tuvieron año y medio para estar haciendo propaganda? Ese es el asunto. Ese es el problema. Exactamente. Ahora, uno debería apostarle a que tengamos una institucionalidad fuerte, y si el Tribunal Supremo Electoral logra enviar una señal de que es firme, de que no se va a dejar doblegar, eso puede ser positivo para la confianza que debemos tener o deberíamos tener en el próximo proceso electoral. Ahora, el problema no es este, el problema es otro. Usted me decía hace un momento que se convoca al Congreso para resolver en poquitos días y planteaba la hipótesis de que lo van a aprobar. En la nota que usted estaba comentando del periódico resulta que casi todos los partidos ya están de acuerdo en aprobar esa ley. ¿Qué quiere decir? Que estos partidos no están cuestionando, no están poniendo en el debate el tema central, que es el del modelo de desarrollo económico del país, sino están apostando a lo mismo, porque de eso viven, no nos engañemos. Y por eso es que se cambian de camiseta de un periodo a otro, porque, perdóneme que use los nombres propios, entre un militante del Líder o un militante del Patriota o de todos o no sé qué otros partidos, no hay diferencias esenciales, porque encima o agravantemente no tienen una visión estructurada del país que queremos, sino que se van por el modelo de la promoción, el modelo mediático. Gana el que tiene más carisma, dicho sea entre comillas. Así es. Gana el que tenga un discurso más ajustado a lo que la gente quiere de corto plazo, y gana aquel que puede movilizar sus recursos de clientelismo político. Así es. Y los problemas del país, mientras tanto, en espera, ¿verdad? Por eso. Y llega cada gobierno, llegan los gobiernos ¿a qué? A administrar la crisis, no a resolver de largo plazo o de mediano, sino a administrar la crisis, porque este gobierno, ¿qué es lo que está haciendo? Apostándole a que el año y medio que le falta lo pueda terminar, mal que bien, y al que venga atrás, como se dice, que arree. Dos cosas. Una es el hecho de que, estimado televidente, usted y yo, Edgar, y quienes nos estén viendo, a la larga somos ese objetivo político de ellos. Les interesa que en cierto momento vayamos a las urnas y votemos por ello. Pero el método que se utiliza, pues sabrán ellos que vayan a emplear, que si la televisión, que si los discursos, que si las playeritas, que si las comidas, los traslados, que si el dinero para votar y que se, por lo menos le garantice uno que van a votar por eso. Las láminas, ¿no? Las láminas también, ese día de las campañas, de las votaciones. Entonces, solo nos ven como ese objetivo. Y el otro es que alguien comentaba, estos son tan bandidos que solo porque los patojos no son objeto
de la campaña electoral, si no, ahí estuvieran metiéndose. Entonces capaz que hasta útiles escolares le regalan a uno. O sea, entendiendo esa cuestión, el político, decía uno de sus colegas del INUSAC, al político le interesan los fines, le interesa el resultado, y ahí la justificación, el fin justifica los medios. No sé si ustedes lo ven así. Este fin de plazo a retirar la campaña, como decía Edgar, necesita que este Tribunal Supremo tenga fortaleza. Quiero leer algo y después consultarle algo. Mañana vence el plazo que impuso el Tribunal Supremo Electoral el 19 de mayo último para que los partidos políticos retiren la campaña electoral anticipada colocada en ruta del país, por la cual fueron sancionados. Reporteros hicieron este recorrido y a mis compañeras les presentaron las fotografías. Edgar, decía usted que se esperaría que un tribunal, el actual Tribunal Supremo Electoral, pudiera dar muestras de fortaleza, pero ¿no se ha dicho siempre que esto también es una componenda política, que la gente que llega a estos puestos del tribunal también son como promovidos o apoyados o apadrinados por partidos políticos? Bueno, sí, son parte del sistema, sin duda, pero hubo un proceso de selección que resultó medianamente satisfactorio, y hay seguramente profesionales, yo diría que todos con honorabilidad, y que saben que tienen en juego su prestigio personal y el prestigio institucional. Una de las instituciones más prestigiosas del periodo democrático después de la Constitución de 1985 fue precisamente el Tribunal Supremo Electoral. Ellos tienen la oportunidad de rescatar ese prestigio. Claro, el asunto va más allá de cómo funciona el Tribunal Supremo Electoral. El sistema político de Guatemala tiene que ser reformado necesariamente para que los partidos dejen de ser esos entes donde se invierte para obtener réditos durante 4 años. Eso tiene que acabarse. Los partidos tienen que transformarse en entes de servicio público, instituciones de derecho público que hacen propuestas viables para el desarrollo del país y el bienestar de la población. La gran deuda que los políticos le tienen al país es precisamente eso, la formulación de propuestas viables, no cosméticas, de transformación del país, porque Guatemala no debería llegar a 20 años plazo lamentándose de los mismos problemas. Exactamente. Y fíjese que usted le está poniendo ahí el nombre y el apellido a esta situación, porque si queremos retomar el tema inicial, pues el hecho de que se estén yendo muchos guatemaltecos y ahora los niños, pues no hace que cambie la situación. Son acciones cosméticas que no nos han permitido solucionarlo. Lo que estamos viendo es que es una situación cada vez agravante, que no nos permite decir, bueno, por lo menos esto se está deteniendo. Sin embargo, veo que los métodos que se utilizan para poder dirigir los destinos del país muchas veces sufren un quiebre o un condicionamiento. Uno de estos temas es el trabajo de las comisiones de postulación. Se crearon esos mecanismos, en su momento se hizo el lanzamiento y que bueno, nos pareció bien y está muy de acuerdo para que pues encaminemos las cosas de una manera transparente, pero se quiebra. A alguien pareciera ser que le encuentra el método y clic, le dan vuelta a esta situación y ahora se sugieren métodos de trabajo a las postuladoras. ¿Por qué estos sistemas no han sido funcionales, Edgar? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, porque estos sistemas al final quedan sometidos a la lógica perversa del sistema. Los abogados, desde tiempos de antes de la independencia, tienen un dicho y ese se mantiene. Desde el tiempo de la colonia se dice, echa la ley, echa la trampa. Sí. Así funciona. Entonces siempre le encuentran el modo de salir adelante a una disposición que tiene buenas intenciones, siempre le encuentran el modo de burlarle. ¿Y para qué? Para proteger determinados intereses.
El problema de las comisiones de postulación, lo vimos en la elección en el Colegio de Abogados, es que ahí hay intereses muy definidos, ¿verdad? El tema de la reforma del sistema judicial en Guatemala sigue pendiente. Ahora a eso se va a abocar la próxima comisión de postulación, y ahí se van a jugar intereses. Ya me imagino. Y esto es cabalmente lo que hace que un sistema que se concibió para hacer idónea la elección de los puestos o los candidatos a los puestos sea deteriorado. ¿Cuánto tiempo tiene de existir la ley de comisiones de postulación? No tiene 5 años. Exacto. No tiene ni 5 años y ya esa ley entró en crisis. Está retorcida. Guía establece punteo que debiera darse a candidatos de magistraturas. Los integrantes de las comisiones de postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones llevarán bajo el brazo la sugerencia de un método de trabajo para elegir a los nuevos operadores de justicia que empezarán a trabajar en los próximos días. Los 34 comisionados de ambas postuladoras podrían apoyarse en el documento Guía de Buenas Prácticas Éticas y Procedimentales para Comisiones de Postulación, redactado por la CICIG y la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Legislativo, junto a 37 organizaciones civiles. Edgar, así como usted está indicando que los abogados en su momento y desde hace tiempo dijeron eso de echa la ley, echa la trampa, me acuerdo que en una ocasión un catedrático universitario en el área de Derecho me decía: Sergio, no se pierda, Sergio. Una cosa es que yo venga y me comprometa con usted, con todas las de ley, y otra cosa es que me comprometa políticamente. A ver, acláreme eso. Suele suceder que necesitamos aparentar ante la sociedad que estamos asumiendo un compromiso, pero que una vez ya tengamos ahí, en cualquier momento logremos salirnos de la trampa. Entonces, estoy viendo aquí esto, y por eso me recordó a este catedrático. Me comprometo a que la elección se hará con transparencia en este evento trascendental para el país en lo que respecta a la justicia, dijo Aristides Crespo. Y el jefe de la CICIG dice: confiamos en que las comisiones de postulación cumplan con actitud, dedicación y fervor patrio la función que se les encomendó por una justicia independiente. Y ahí en la fotografía, pues obviamente aparecen ellos, y ante el juramento de ley, pues han de decir: sí lo hacemos. Ese compromiso, esa frase, mire, me llamó la atención. Mire, Sergio, el asunto es que este país ha perdido los valores, ¿verdad? Se ha perdido el valor de la palabra empeñada, ¿verdad? Y nos vamos mucho por las apariencias. A ver, hablemos de la última comisión de postulación que ya funcionó y que eligió a la nueva fiscal general. ¿Qué sucedió? Hasta por televisión lo transmitían, ¿verdad? Una transparencia entre comillas nunca vista, pero a la hora de la votación quedó fuera la persona que ocupaba el segundo lugar por puntuación, y nadie explicó, nadie tuvo el valor civil de decir: mire, yo no voté por ella por esta razón, a pesar de que era el segundo lugar, y además había demostrado en el ejercicio de su función capacidad y responsabilidad. No, eso nunca se debatió en los medios, quedó por fuera. Allí operó la apariencia, sí fue legal, absolutamente legal, y no voy a poner en duda yo por el momento la idoneidad de la nueva fiscal general, qué bien por ella que la eligieron, pero el sistema quedó en evidencia porque no fue capaz de ser transparente en explicarle a la ciudadanía por qué otra candidata fue excluida. Eso se lo guardaron y hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. ¿Cuáles fueron los intereses que movieron la votación para que no se la eligiera? Eso se habla fuera de cámaras, eso se habla afuera de los medios y todo el mundo lo sabe. Pero frente a los micrófonos, ahí sí, no. Ahí
Ese es el problema que tal vez de aquí en algunos años alguien quiera proceder, no tardará, no lo vamos a ver, pero ojalá suceda. Pero entonces el problema con estos códigos de conducta y buenas prácticas y demás es que son eso, buenas intenciones, pero son incapaces de ir más allá de los intereses reales que están moviendo las decisiones. Así es. Con base a lo que se está diciendo, para concluir, ¿qué opinión les merece a usted de que el segundo ministro se propone un arresto domiciliario porque no habrá cárcel para aportar droga en cantidades pequeñas, como han visto en el Instituto Edgar? ¿Será una nueva cortina de humo, dirían por allá? No, mire, el tema de la liberalización en la persecución tendría sentido si correspondiese a una política global, ¿verdad? Pero nuevamente da la impresión de que es una acción, como se dice, jalada, ¿verdad? Que corresponde a una coyuntura muy específica que no se logra visualizar inmediatamente, ¿verdad? Pero pudiera tener efectos positivos, por lo menos para los que sí son realmente consumidores de eso, o para las personas que son capturadas y les implantan y les siembran dosis pequeñas, ¿verdad? Para poderlos consignar. Es cierto. Algo que me llamó la atención de Edgar es que dijo en una de sus oraciones: se ha perdido el valor de la palabra empeñada, y por eso son los resultados que estamos viendo. Quiero concluir, Edgar, leyendo solo 2 párrafos para que usted haga el cierre del programa. Óscar Clemente Marroquín, en su artículo de opinión, tituló lo siguiente: se nos tendría que caer la cara de vergüenza. Voy a leer el primer párrafo. Yo recuerdo aquellos días en los que uno de los más sólidos argumentos para demostrar el fracaso burdo de la Revolución Cubana era el socorrido argumento de la masiva fuga de cubanos de la isla para buscar refugio en los Estados Unidos. El punto culminante fue posiblemente la oleada que salió del Puerto Mariel en 1980 en abarrotadas embarcaciones improvisadas, lo que causó la muerte de muchas personas. Es tan grave lo que pasa en Cuba. Decían que la gente prefiere morir en el trayecto antes que seguir viviendo en esas condiciones deplorables. Voy a continuar con el segundo. Hoy no es de Mariel de donde salen oleadas de personas, y peor aún, de niños que corren graves peligros aún de muerte para dejar atrás condiciones deplorables que les impiden una vida digna. Es de Ciudad Tecumumán, en la frontera entre Guatemala y México, donde se inicia esa riesgosa jornada de muchos días para llegar a Estados Unidos en busca del futuro y de las oportunidades que nuestro país no puede ni quiere ofrecerles. Me voy al párrafo final. El punto finalmente es que somos un pueblo que eructa apoyo, porque no vacilamos en enfatizar que la migración de los cubanos era la muestra del fracaso de su Estado y de su modelo de sociedad, sin darnos cuenta que nosotros tenemos pues una sociedad que también expulsa a su gente. Ya sé que me dirán que al menos aquí somos libres, pero ¿libres para qué? Si la mayor libertad es la que nos permite soñar con un futuro mejor, no digamos con un futuro digno. Mire, yo remate el programa. Yo cerraría el comentario tan acertado de Óscar Clemente con esa expresión: sí, aquí somos libres. La gente es libre de morirse de hambre, la gente es libre de morirse baleada en una calle, la gente es libre de ser explotada con bajos salarios. Esa es la libertad que nos ofrece el sistema. Tenemos que pensar que una sociedad distinta es posible, y que este sistema que nos han vendido durante décadas como la gran solución ha fracasado. Las élites guatemaltecas deberían entender que ya no podemos seguir. El futuro, si no se rectifica el camino, es de seguir hundiéndonos más y más en el fango. Tenía un amigo víctima del conflicto que decía: nunca se está tan mal que no se pueda estar peor. Eso deberíamos entenderlo.
Eso es cierto. Nunca podemos estar, Nunca se está tan mal. nunca se está tan Y mal. no se puede estar peor. Que no se puede. Jesús. Amigos televidentes, es un gusto haber estado con ustedes y compartir con Edgar. Bienvenido sea Edgar y esperamos que no sea esta la primera vez Aquí estoy a la que hora lo tengamos para aquí. cuando ustedes puedan soportarme, los televidentes. Claro que sí. No, porque eso nos interesa muchísimo. Aclara, nos hace entender qué está sucediendo, hacia dónde vamos y qué podemos hacer. O como lo digo en pocas palabras, ojo al Cristo. Edgar, Bueno, un gusto, igual, agradezco la oportunidad que nos dio Bueno, de pues. compartir en este jueves académico de su programa Buen Día Otto a través de Vea Canal. Sergio Vázquez es mi nombre, un abrazo y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Con permiso.